Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. El día de hoy estaremos visitando GTA Online, un título que sigue teniendo varios jugadores activos y que sin duda es lo mejor que ha hecho Rockstar con este juego. Así que veremos qué tal es el rendimiento actualmente y cómo luce en esta pequeña consola. Rápidamente comenzaremos hablando que este juego es una versión optimizada o mejorada para Xbox Series S. No se trata de ninguna retrocompatibilidad de las versiones de Xbox One, sino más bien es un título que se lanzó para las consolas de nueva generación, así que en cuanto a resoluciones este juego nos ofrece un modo calidad y un modo rendimiento, que estarían rondando los 1440p y 1080p respectivamente. Obviamente en el modo calidad veremos una imagen mejor detallada, ya que tendremos una resolución superior al modo rendimiento, así que sin duda es la mejor opción si queremos ver el juego con una buena nitidez, mientras que el modo performance notaremos una imagen inferior, hablamos de un 1080p aproximadamente, así que alcanzaremos a ver un ligero efecto de borrosidad, que la verdad esto simplemente se nota si nos acercamos demasiado a la pantalla, ya que a simple vista pasará desapercibido. Igual en persona no estaremos comparando las resoluciones o haciendo suma a la imagen para ver cuál se ve mejor, simplemente jugaremos y creo que las resoluciones pasarán a segundo plano. Quizá aquí se noten estas diferencias, pero como digo, este video solo es una referencia de lo que podemos llegar a ver en persona, ya que también dependerá de nuestra pantalla o monitor. En cuanto a los FPS, al tener dos modos gráficos contaremos con 30 FPS para el modo calidad a 1440p y 60 FPS para el modo rendimiento. Al ser un juego online creo que también dependerá mucho de nuestra conexión para que no existan lagueos o pérdidas de frames. También debemos saber que al estar en partidas públicas el rendimiento puede variar, dependiendo cuánta gente haya en los servidores, ya que entre más gente habrá más explosiones y disparos por todas partes, pero lo normal es que este juego nos ofrezca un rendimiento aceptable en esta consola. Como vemos, los FPS en una partida pública se mantienen siempre constantes. Quizá cuando hayan muchos elementos en pantalla los FPS bajen un poco, principalmente en el modo a 60 FPS, ya que en el modo a 30 FPS como vemos se ve que tiene una mejor optimización y los FPS irán a 30 cuadros la mayor parte del tiempo. Recordemos que es un juego mejorado para estas consolas, así que no estaremos corriendo los gráficos de GTA V de 2013, ya que realmente sí existe un cambio, sobre todo en la iluminación, texturas y resolución del juego, por lo que es una versión completamente diferente a las anteriores, así que el rendimiento será muy alejado a las versiones de Xbox One. Y si alguien se pregunta, también he probado el modo historia o campaña en esta versión, así que si quieren ir a verlo estará en la parte de abajo del video o en la sugerencia que estará apareciendo en pantalla. Y si vienen de ese video nos daremos cuenta que el rendimiento es prácticamente muy similar tanto en el modo historia como en el modo online. Es el mismo juego, el mismo mapa, así que no cambiará tanto. Por otro lado, si queremos adquirir este juego podemos hacerlo actualmente desde la tienda de Xbox, ya que se encuentra disponible con oferta. También les dejaré el video para que les sirva de ayuda y así elegir la versión correcta y disfrutar de este título que sin duda es un juego muy bueno de esta saga. Y para terminar, hablar sobre el peso que ocupará en nuestro almacenamiento, ya que es un título que tiene un tamaño de aproximadamente 118 GB. Un juego bastante pesado, así que debemos considerarlo para administrar bien nuestra memoria. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce GTA Online actualmente a 60 FPS en Xbox Series S.
for? You dead, motherfucker! You ain't going nowhere. Dead, you heard? Look out, motherfucker! Dick face. You dick. Down, Stay down, low. everybody! It's over for you. Your brain dead. Hey, watch out. You fucking asshole. I gotta reload. Put some pressure on it. Ah!